noches, bienvenido. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Karina, Marcelo, buenas noches para todos. Efectivamente, quedan 7 u 8 oradores ya en esta sesión histórica aquí en el Senado, con la particularidad de que los 3, 4 últimos van a tener unos entre 30 y 40 minutos cada uno por ser jefe de bancada, jefe de bloque, ¿no? Así que es probable que sean precisamente los que van a extender un poco más esta jornada. El resto de los oradores, ustedes saben que tenían autorizados o acordados entre 10 y 15 minutos. En estos momentos está haciendo uso de la palabra Edgardo Cuéllar, senador por Entre Ríos, del Frente de Todos. Pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de pedirle algunas conclusiones hace instantes nada más al senador por Chubut, Ignacio Torres. Es uno de los más jóvenes que tiene esta honorable Cámara de Senadores de la Nación. Ignacio Torres, que le decía lo siguiente entonces a Noticiero 7. Yo creo que tiene que ver con la coherencia, con la sensatez y con un momento tan crítico en la Argentina donde necesitamos salir de esa Argentina pendular, mezquina, chicanera y tener la responsabilidad suficiente para entender que no hay nada épico en militar el default. Una Argentina que cae en la hiperinflación, como caen todos los países que defaultean con el fondo, golpea de lleno directamente a los que siempre pagan el pato en la Argentina, que son los jubilados que cobran la mínima, los sectores más vulnerables. Por eso tenemos la necesidad de ser responsables y consecuentes con lo que venimos profesando, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del oficialismo, ¿usted cree que Alberto Fernández va a gobernar más con su propio bloque o con Juntos por el Cambio? Yo creo que hoy la discusión en el oficialismo es muy mediocre, ¿no? La discusión pasa más por especular con el oportunismo o el costo político de la coyuntura, gana esa pelea, sino que terminamos quedando de rehenes todos los argentinos. Claro, bueno, senador, ustedes vienen destacando esta actitud y este gesto de madurez y este gesto democrático de la oposición. ¿Cómo va a continuar ese compromiso después de la firma de esta ley? Después de la firma nosotros tenemos primero que haya un compromiso por parte del Ejecutivo de aliviar un poco semejante carga fiscal que atenta contra la producción y el trabajo. Cuando el ministro habla de dinamizar la economía y de encontrar los sectores y las regiones que tienen más potencial para generar riqueza, si no le quitamos un poco el pie de encima, en un hipotético caso donde haya un crecimiento extraordinario de la recaudación. Si ese escenario no es tan optimista como prevé el ministro, lamentablemente el mayor ajuste va a ser inflacionario y es lo que todos queremos. Bien, esto es lo que decía el senador Ignacio Torres, Carlos, en medio de esta sesión que comenzó poco después de las 2 de la tarde. Sí, efectivamente, comenzó 14:10, Marcelo. Sí. Bueno, si les parece también, hemos podido conversar en el transcurso de la tarde con alguna conclusión con Alberto Hueretilneck, senador por Río Negro. Él representa un partido provincial, Juntos Somos Río Negro. Así que nos decía lo siguiente, hace instantes nada más. Cuando analizamos el origen de este dinero, lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional, el fracaso del programa como tal, que no cumplió ninguna de las finalidades, el destino que tuvo el dinero, el no haber sido tratado en términos políticos por el Congreso de la Nación, obviamente que es un tema que moviliza mucho, ¿no? Y que genera mucha bronca y mucha impotencia, pero también hay que entender qué es lo menos malo, ¿no? Y en este caso lo menos malo es poder normalizar esta situación, ganar estos 4 años de gracia, más los 6 años, los 10 años adelante para pagar esto, como una manera de que el país vaya encontrando las distintas herramientas, las distintas soluciones para normalizar esta situación. Una suerte de resignación también. Y una cosa sí, yo digo que cada uno de nosotros acá en el Senado toma este tema con mucha seriedad, ¿no? No es un tema técnico exclusivamente, es un tema técnico con un componente
emocional fuerte, con un componente ideológico fuerte, con un componente de la cuestión pública, por otro lado, también del pragmatismo político. Se mezcla todo, por eso que se observan distintas posiciones sobre distintos sobre el mismo tema, ¿no? Claro, y significa también un fuerte desafío para la clase política, un momento como este. Si los dos partidos nacionales, Cambiemos y el Frente de Todos, pueden encontrar puntos mínimos y consensos básicos para tener una política económica que, más allá de si gobierna un grupo político u otro grupo político, genere estabilidad en el país. Claro, bueno, el resultado que surja de esta votación va a ser también un fuerte mensaje para la sociedad del país. Creo que el hecho de que de los dos partidos mayoritarios, más los partidos provinciales como nosotros, estemos votando de una manera, va a ser un mensaje de que al menos en este tema hubo un consenso mayor al que vemos todos los días. Y qué importante, Carlos, todos estos testimonios, estas expresiones que sin duda marcan también el pulso político que está viviendo nuestro país por estas horas. Sí, sí, claro, obviamente, una sesión que tuvo de todo, tiene momentos de tensión, quizás de mayor intensidad política por ahí, por algunos discursos. De todas maneras, me parece que lo mejor aún todavía está por venir, digo, por lo que faltan los jefes de cada uno de los sectores políticos. Con quien también pudimos conversar hace instantes, nada más porque van saliendo de a poco al sector a donde estamos con la Guardia Periodística. Estamos en el Salón de las Provincias, que es contiguo al recinto donde están los senadores, a donde únicamente ingresan reporteros gráficos, únicamente fotógrafos. El resto de la prensa estamos todos aquí en el Salón de las Provincias y de a poco empiezan a salir algunos senadores. Por ejemplo, el que salió hace instantes nada más fue el senador cordobés Luis Juez, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, que nos decía lo siguiente. El día que la dirigencia política de este país se convierta en austera, en decente, en honesta, en transparente, que no gaste más de lo que tiene, que no comprometa lo que no existe, que no reparta lo que cuesta conseguir, seguramente tendremos un país a la altura de la expectativa. Mientras sigamos repartiendo lo que no tenemos, prometiendo y con un populismo berreta para seguir metiendo la mano en el bolso, sacándole siempre lo mismo, y la plata se te acaba, tenés que salir a pedir prestado, tenés que salir a pedir fiado. Bien, cuando esta instancia se haya superado aquí en el Senado, ¿cómo se imagina la próxima semana? ¿Se paga una primera cuota al Fondo Monetario? ¿Se recibe algún dinero, se reciben dólares? ¿Y después qué hacemos? ¿Qué pasa? Va a depender de la magnitud, la inteligencia, la capacidad para llevar adelante la famosa guerra que dice que Alberto mañana va a largar. Va a depender de cómo, te vuelvo a repetir, si a esa guerra va a ir con fusiles Mauser 1909, ya te digo que la perdemos la guerra. Si vos crees que la guerra contra la inflación, que hace 10 años no la podemos sosegar, con distintos signos políticos gobernando la Argentina, la vamos a resolver con la ley de abastecimiento, con la misma mecánica, con la misma actitud que se enfrenta otros 10 años, claramente vamos condenados al fracaso. Ahora, si el presidente mañana nos sorprende y, por ejemplo, nos dice vamos a achicar el gasto del Estado, vamos a eliminar el ministerio, vamos a hablar con los gobernadores para que achiquen el gasto político, vamos a hablar con el presidente del Senado, con el presidente de diputados, vamos a achicar el gasto de la legislatura, vamos a empezar a dar un ejemplo, vamos a bajar la dieta de los senadores y los diputados, y capaz que la gente empieza a decir, che, bueno, el ajuste empezó por otro lado, no con los jubilados, no con los laburantes. Pero bueno, dependerá cómo anuncie el presidente y qué herramienta tiene para el combate. Claro, bueno, el país está necesitando de un capital fundamental que es el dinero como una gran energía para salir. No, pero más que el capital económico necesitamos capital moral, capital ético, autoridad. Le quería preguntar. Y eso no se compra, no te lo da el Fondo Monetario, no te lo dan los organismos multilaterales, lo tenés que construir vos. Pero cuando vos destruís ese capital todos los días haciendo el ridículo, no hay forma, ¿viste? Tenés que tener un banco central al lado tuyo, ¿viste? Le quería preguntar qué importancia tiene la credibilidad y la confianza como capital. Totalmente, porque tiene que ver, si vos no tenés credibilidad, te pueden dar la plata del mundo, que se te va a esfumar entre los dedos, ¿entendés? Como si fuera, yo no te puedo dar a vos un chorro de agua para que lleve en la mano. ¿Cuánto? ¿A dónde va a llegar? ¿Cuánto te va a quedar dentro de 2 metros que haga? Eso es la credibilidad. Cuando vos dilapidás la credibilidad, destrozas tu propia credibilidad y te convertís en el hazme reír de todo el mundo, ¿viste? Te pueden dar la plata del mundo que te duró nada.
Bien. Bueno, usted se considera un gran observador y vio algunas situaciones, algunos episodios que pueden resultar anecdóticos o secundarios o laterales en esta sesión de hoy, que recién las comentaba también. Sí, yo veo la conducta de algunos senadores que pareciera que, sinceramente, ya estamos grandes los senadores para hacer... No doy nombre, pero un nivel de fanatismo, de adolescencia, de querer congraciarse con Cristina en el discurso, de querer... Claro, usted decía, volvió Cristina y ¿qué observó? Bajaron todo. Cristina baja solamente a escuchar a los senadores que van a hablar de ella, o que van a dirigir el discurso a ella, hablando lo que y diciendo, es la primera sesión que tengo, pero no soy nuevo en este tema, yo ya he sido senador, y jamás vi una conducta tan complicada, de conducción tan complicada. Pero bueno, son estilos, la señora conduce así, a algunos les gusta, a mí me fastidia. Bien, la particular definición, Carlos, de Luis Juez, el senador por la provincia de Córdoba, a propósito de la situación que se vive en este momento y desde las 2 de la tarde en la Cámara de Senadores. Recordemos a esto que se va a extender hasta cerca de la medianoche, ¿no? Sí, es probable, aunque te decía, Marcelo, están faltando unos 7 oradores aproximadamente, de los cuales ahora la mayoría son los líderes de cada sector, los jefes de bloque. Sí. Así que bueno, estaremos atentos y expectantes a lo que pronuncien. Bueno, lo que Juez también remarcaba recién, lo que por ahí no se ve, ¿no? Sí. Ni siquiera en las transmisiones a nivel nacional, las transmisiones de las cadenas televisivas. Bien. Así que bueno. Volvemos en un ratito, Carlos, por ahí por la Cámara de Senadores. Bueno, cómo no, hasta luego. Hasta luego. Carlos Gómez, directamente desde la Cámara de Senadores.